Hola, con intenciones de contar cómo es que yo me preparo para un seminario y cómo me preparé en este caso para el seminario del doctor José Barrientos, que es un filósofo de filosofía aplicada. Es una persona de mucho renombre y tiene una carrera preciosísima. Habla como 4 o 5 idiomas este hombre y tiene un proyecto que se ha implantado en 5 diferentes países, 3 diferentes idiomas y tiene tantas publicaciones y tiene más de 10 publicaciones, si no me equivoco, y es una persona que yo admiro mucho. Entonces, tuvo un seminario que impartió en la escuela de donde yo curso y dije, esto lo tengo que aprovechar, ¿no? Mientras, bueno, cosa importante acá. Cuando yo me preparo para ese seminario, utilizo las mismas técnicas que he utilizado hasta el momento cuando yo me preparo para una lectura. Es decir, cuando uno se para frente a un pedazo de conocimiento, frente a un pedazo de algo que le pueda dar sentido a la vida, un seminario, una persona, un libro, lo que sea. Uno tiene que prepararse e ir con una intención, a mi juicio. Bien podemos ir como si fuéramos un vaso vacío, ¿no? Y con toda la intención a que nos llene. Podemos hacer eso. Sin embargo, no es como a mí me gusta hacer las cosas. Yo soy más de llevar las cosas con cierta intención. Entonces, en base a esto es en lo que quisiera enfocar y donde quisiera empezar a platicar sobre cómo es que yo hago o hice mi preparación en este caso. Voy a compartir por acá mi pantalla. Entonces, voy a enfocarme acá a esta primera parte que tenemos acá. Pensar en lo que se busca. Cuando uno lee un libro, es más sencillo entenderlo o es más sencillo obtener el líquido cuando uno sabe lo que está buscando, cuando uno no va a ver lo que se topa, sino cuando busca la respuesta a algo, algunos cuestionantes. Entonces, a mi óptica, son las cuatro que son convenientes utilizar, al menos que yo utilizo. Es decir, las cuatro cosas diferentes que yo puedo buscar. Una es validar o contrastar un pensamiento o argumento. Aquí una cosa quizá importante resaltar. Yo cuando leo un libro, estoy hablando de libros de conocimiento, libros que te enseñan algo, hablando en mi caso, libros de filosofía. Entonces, a veces los libros de filosofía son tan pesados, pueden ser tan pesados, que si vamos ahí sin ninguna intención, nos podemos ir mareando por tan grueso que es el argumento, ¿no? Entonces, por eso veo importante el ir con alguna intención. El primero que hablamos de validar o contrastar un pensamiento o argumento, aquí estábamos hablando de, ok, vamos a suponer que yo tengo una idea inicial de lo que es la justicia. Entonces, yo tengo este concepto de justicia y me meto a leer un libro sobre la justicia en comunidades rurales. Entonces, yo contrasto o veo puntos de diferencia y puntos de similitud entre mi perspectiva de lo que es la justicia y lo contrasto con lo que es en una comunidad. Entonces, veo que sí y veo que no. Del otro lado, tenemos el de problematizar. Eso de problematizar es tomar un concepto que utiliza cierto autor, tomar cierta teoría de un autor y probarla en otros contextos y ver si en otros contextos también funcionaría. Eso es problematizar. Es decir, tomar algo que ya está funcionando en otro sector que no sabemos si funciona. Luego tenemos el profundizar. Podemos tener cierto concepto de cierta idea de algún concepto y queremos ir más allá. No tenemos idea suficiente, vamos más allá. Aquí es donde sí yo le daría el check a cuando vamos a una lectura o vamos a un seminario como un vaso vacío, de que lo que venga, bienvenido, ¿no? Igualmente yo recomiendo que pues no seamos tan así. O sea, sí, que seamos un frasco vacío, que recibamos todo, pero pues le pongamos ahí un poquito de pensamiento crítico, ¿no? Y tengamos ya algunas ideas previas, algunas ideas investigadas con las que contrastar. Pero bueno, son formas de hacerlo. También es válido. La que yo seguí acá es
con una intención de aplicación. Es decir, yo tengo un proyecto que aquí es evidentemente una publicidad que se llama avemori.filosofía. Así está en Instagram, ¿no? Y lo voy a poner acá. Instagram, avemori.filosofía. Entonces, es un proyecto de filosofía para no filósofos. Esta persona, el doctor José Barrientos, tiene un proyecto más o menos similar y en ese proyecto él lo que hace es que sí, filosofía para no filósofos, pero para comunidades que están en riesgo de exclusión. En mi caso solamente es filosofía para no filósofos. Entonces, a lo que yo me enfoqué fue a eso. Entonces, eso fue mi preparación, ¿no? O esa fue la intención de mi preparación, buscar la aplicación a Ave Mori. Nos compartieron por acá un texto en el que no me voy a adentrar tanto, pero nos compartieron un texto en el que nos daban cierta información de lo que iba a tratar el seminario, ¿no? Entonces, yo normalmente cuando hago una lectura, utilizo dos colores. Entonces, estos dos colores son uno, el que tenemos acá, que es el naranjita o el amarillo, que es información en general, que es como el resumen del texto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un texto de 300 páginas, vamos a decir, por ejemplo, y yo de texto solamente 75, ¿no? Con eso ya resumo todo lo que me está diciendo allí, ¿no? Y veo lo que es importante para mí y demás. Eso es más que nada para la comprensión del texto. Y luego tenemos acá que utilizo otro color. Aquí ya hay un color verde, que ese color verde ya son cosas que a mí me interesaría, ya sea, como habíamos dicho, validar, contrastar, problematizar, profundizar o bien que yo puedo ver como alguna aplicación. Yo soy una persona muy preguntona, a mí siempre me ha gustado preguntar y durante todas las conferencias que he ido siempre pregunto. Antes no lo hacía con cierta preparación, ahora ya le meto cierto rigor. Bueno, ya le meto rigor, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo aquí tengo una duda, ¿vale? Y esta duda yo la establezco con este signo de interrogación, ¿no? Entonces aquí yo sé que esto es algo que yo quisiera saber, porque nada más me causó duda que no lo entendí y me gustaría que lo profundizara un poquito más. Y luego acá tengo otro tipo de nota verde, que este tipo de nota verde me habla de que es un concepto clave por el que gira el texto. Entonces, aquí el texto me está hablando de muchas cosas muy diferentes, pero lo que busca guiar el texto es a esto, los impulsos adecuados. Eso es lo que busca el texto y eso es lo que busca el proyecto de Boesio, que es el proyecto del doctor José Barrientos. Entonces, tomo eso, ¿vale? Y aquí también hice mi búsqueda, evidentemente, busqué algunos libros y también busqué algunos videos sobre su perspectiva de la filosofía aplicada experiencial, en este caso. Entonces, yo con eso preparé unas preguntas. Es decir, yo con las preguntas que tengo acá ya no son preguntas que nada más me salieron y ya, ¿no? Sino ya hay una intención. Entonces, dentro de la lectura eh, y dentro de su diálogo, de su argumento, de su tesis, habla de que no le gusta la palabra de reinsertar, como de reinserción social, ¿no? Porque hace trabajo también con presos, ¿no? Entonces, me causó una pregunta importante para mí del por qué no. Él tiene un proceso de un semestre dentro de su proyecto. Entonces, ahí me causa duda el por qué tiene solamente un semestre. O sea, ¿por qué no menos? ¿Por qué no más? Entonces, de ahí es que, bueno, me causó duda y me es importante preguntar y resolver esa pregunta porque yo todavía estoy delimitando mi proyecto. ¿Cuánto tiempo es el que debo definir para un proceso? ¿Cuál es un proceso estándar, un proceso mínimo o de iniciación, un proceso estándar, normal, que debe ser para todos? En el caso el de él es de un semestre. ¿Y cómo puedo hacer yo una extensión del programa para las personas interesadas? ¿No? Entonces, con eso estoy todavía ahí definiendo cosas. Sobre la selección de temas y si los estudiantes eligen los temas. En mi caso, yo soy más flexible con la selección de temas y dejo que los estudiantes
lo elijan. Yo elijo la técnica, yo pongo la técnica y yo pongo la moderación y yo pongo la voz y los silencios. Entonces, eso es lo que yo hago, pero me parece interesante que y normalmente los filósofos son así, que tienen un programa más rígido con ciertos temas que se van a implementar. Yo no soy tan así, entonces quería simplemente sondear el por qué lo hace así. El hecho de que yo lo haga diferente no es que le haga el feo a las otras ideas, solamente pues, lo hago diferente, me gusta así, me parece más certero ser así, pero también encuentro que hay mucha validez y mucha virtud en hacerlo pues, de una forma diferente. Luego tenemos una cosa muy importante para mí, es el pensamiento original. Entonces quisiera ver cómo es que él lleva a cabo, cómo es que empuja a las personas que tengan un pensamiento original. Entonces, como esas cosas son lo que más me interesa a mí aprender para poder aplicar en mi espacio de avemori.filosofía, si estamos en Instagram, otro comercial, pues entonces ahí pregunto. Pero bien, entonces ese resumen de la intención. Si hay algunas otras más dudas de cómo hacerlo, si gustaría que hiciera uno específicamente para la intención de un libro y algún ejemplo, con la intención de y yo leyendo un libro y demás, pues lo podemos hacer. Cualquier cosa, aquí en los comentarios. Besitos. Chao, chao.